ese libre acceso que tienen los medios de comunicación a diferentes fuentes de información, pues este derecho se basa en poder ya sea expresarnos, difundir, buscar o recibir y compartir información e ideas. Por lo cual, pues ninguna autoridad pues podrá negarle este tipo de derecho. Como se sabe, pues ya incluye lo que es el derecho de la libertad, pues de mantener nuestras opiniones sin ningún tipo de interferencias y de poder buscar y recibir e impartir la información a través de cualquier medio, pero pues se deberá mantener lo que es el debido respeto en lo que es la información que quieran transmitir en determinado medio de comunicación, ya que pues sin este derecho prácticamente no existiese ninguna de las libertades civiles y políticas pues para nosotros los ciudadanos. Para esto pues hay diferentes tipos de leyes en las cuales regulan la libre emisión de pensamiento en los medios de comunicación, como por ejemplo lo que es la ley marco del sector de telecomunicaciones, que pues nos explica en sus diferentes artículos, como lo que es en el artículo número 1, que nos dice que la función de esta ley pues es poder establecer las debidas normas en el territorio nacional sobre los servicios de telecomunicaciones pues para llevar un mejor orden. También está lo que es el artículo número 3, que nos explica que las telecomunicaciones son inviolables y pues no podrán por consiguiente ser interceptadas o interferidas a menos que sea salvo por algún tipo de resolución judicial, al igual que en su artículo número 38, que pues las telecomunicaciones en Honduras se brindan en un régimen de libre, leal y de sana competencia, pues que están prohibidos lo que son pues las prácticas o conductas que limiten o distorsionen la libre competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Entonces, esta libertad pues de poder mantener la opinión sin interferencias y de buscar y de recibir y de difundir información, ya sea oralmente, por escrito, impreso o por cualquier otro medio, pero en esta libertad de opinión se puede restringir en los casos cuando la persona opine de tal modo que pues comete los delitos de calumnia, el delito de injuria o ya sea el delito de difamación, que es aquí pues donde la ley le pone poder regular lo que son los sectores de telecomunicaciones. En sí, ¿verdad? La libre tiene muchos derechos, ¿verdad? Tiene este derecho el de no ser molestado por causa de investigar y recibir informaciones para poder transmitir y difundirlas por cualquier otro medio de emisión. Aquí hace en comparación del pensamiento, porque no permite esos derechos de poder transmitir y difundir lo que son informaciones, el de investigar y también en la haciendo énfasis disposiciones generales de lo que es la ley del sector de telecomunicaciones, más cuando define su función y su rango de aplicación, es decir, especialmente cuando regula esos sectores de telecomunicaciones, por ejemplo, la transmisión, entonces, esta ley esos derechos de poder transmitir, nos da ese derecho a la es la que regula. Para poder
tener una libre emisión del pensamiento, que podamos dar nuestras opiniones sin ser molestados, que podamos investigar para que podamos difundir y transmitir información. Entonces, es la importancia que se da La ley de emisión del pensamiento nos dice que las libertades de expresión del pensamiento son inviolables. Por lo tanto, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones, y el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión. La ley de emisión del pensamiento determina las responsabilidades que incurran los que abusaren de tal libertad en prejuicio de la honra, reputación o intereses de cualquier persona. También nos dice que los periodistas y escritores están en toda su libertad de hacer versiones que consideran oportunas, con un motivo de declaraciones hechas por cualquier autoridad, funcionario o empleado público, representante de corporación, ya sea una persona jurídica o una persona individual. También nos señala que son punibles de conformidad con esta ley las infracciones cometidas con el ejercicio de la libertad de expresión por cualquiera de los medios de difusión que se contemplen, cuando falten al respeto a la vida privada y a la moral de una persona, considerándose así que, una falta de respeto a la vida privada es cuando nos referimos de forma denigrante a la vida exclusivamente del hogar de una persona, o también sea la conducta social que dicha persona tiene, causándoles daño tanto como en su reputación y en su vida diaria. Esta ley también nos dice que se consideran publicaciones a las manifestaciones del pensamiento por medio de la imprenta, la litografía, la pintura, escritura o cualquier otro procedimiento que se empleare en la producción de las palabras, signos o ideas de cualquier persona, o sea, cualquier medio con la que la persona pueda expresarse a sí misma libremente. Para continuar hablando sobre el tema, vamos a seguir tocando la ley de emisión del pensamiento. Esta ley en su artículo 24 nos dice que toda publicación que se emita deberá llevar el nombre de quien la realiza, no solo de la imprenta, también de el editor y del autor. ¿Esto a qué nos hace referencia? Nos dice que para asegurar la libertad de expresión se debe también coadyuvar a la emisión del titular o la titularidad de cada pensamiento, ya que no se trata solamente de difundir ideas o de transmitir ideas, sino que también debemos garantizar que la autoría de estas ideas sea publicada, y esto nos va a garantizar tanto la salud en la emisión del pensamiento como el derecho de la propiedad intelectual. Continúa el artículo 25 y nos dice que no es suficiente con publicar el nombre del autor, sino que cada vez que se haga referencia a este artículo en específico, deberá mencionarse su nombre, ya sea en una obra literaria, en una investigación o simplemente en un medio de difusión masivo. Se deberá mencionar y acreditar al autor de este artículo. La responsabilidad de cumplir con esta norma recae sobre el gerente de la imprenta. En caso de que no se esté vinculado a él, el responsable de publicar la autoría de cada artículo será el editor de la imprenta. Esto, para continuar hablando sobre una ley de emisión del pensamiento, tenemos que saber que los pensamientos deben ser ideas que se transmitan a otras personas, pero no podemos decir que hay libertad de expresión cuando no estamos dándole el crédito a esta persona. Esta ley también prohíbe a los gobernadores o a los funcionarios públicos el coartar la libre emisión del pensamiento. En su artículo número 41 señala que será el presidente o el gobernador quien se encargará de imponer la multa respectiva a quien coarte la libertad de emisión del pensamiento. En tal caso, si no fuera otro funcionario más que el gobernador, será en su caso el secretario de Estado en el despacho de Gobernación y Justicia quien se encargará de imponer la multa. Los últimos artículos de esta ley nos señalan cuál será la jurisdicción responsable para revisar los delitos o faltas relacionados con la violación de la libre emisión del pensamiento, y nos dice que los juzgados competentes van a ser el fuero común de las personas, o ya sea el juzgado del domicilio del demandado o del acusado de infringir estas normas.
También nos habla sobre la prescripción para estos delitos o estas faltas, las cuales nos dicen que será de 3 meses. ¿A qué se refiere esto? Que pasados 3 meses desde la violación de este derecho o la coacción, la cual vino a limitar la libre emisión del pensamiento, estos delitos quedarán sin valor y ya no podrán ser perseguidos por la justicia. Libre emisión de pensamiento de la Ley General de la Administración Pública en el artículo 1, 2, 3 y 5. En el artículo 1, la presente ley establece las normas que estarán sujetas a la administración pública. Artículo 2. La administración pública puede ser centralizada, descentralizada, cuando en un texto la presente ley administración pública se considera que comprende los dos tipos mencionados. Artículo 3. La creación, modificación o suspensión de los órganos de la administración pública centralizada, incluyendo los desconcentrados y las instituciones descentralizadas, solamente puede hacerse previa definición del fin público y satisfacer cuando se acredite su factibilidad económica, administrativa, considerando el costo de su funcionamiento, el rendimiento especializado o el ahorro previsto. El artículo 5 dice: la administración pública tendrá por objeto promover las condiciones que sean más favorables para el desarrollo nacional sobre una base de justicia social, procurando el equilibrio entre su actuación y los derechos de interés legítimos de los particulares. La aplicación de estos artículos como esencia pretenden ser pautas operativas para eficientar el proceso administrativo en el desarrollo de una nación. Sin embargo, con experiencias vividas, se aprovecha generar esas funciones de descentralizar instituciones más por la mera intención de disminuir el poder de las instituciones y abrir cupos burocráticos, con la creación de nuevas instituciones, nuevos nombres, pero sin la eficacia oportuna. Nuestra realidad deberá ser más puntual, simple y eficiente. La historia debe servirnos como espejo y convertir estos esfuerzos administrativos en beneficio de la colectividad. Nuestro tema, la emisión del pensamiento. La emisión del pensamiento y su relación con el Código Penal. El Código Penal considera como delitos la emisión del pensamiento aquellos actos que no estén apegados a este derecho. Veamos lo que nos dice el Código Penal. Responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión. Esto se refiere a los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión. Incluye lo siguiente: quienes hayan redactado el texto producido y quienes les hayan inducido a realizarlo, los directores de la publicación o programas en que se difunda, los directores de la empresa editora, emisora o difusora, los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión. Producto de la emisión del pensamiento se puede caer en delito contra los delitos contra el honor. Aquí encontramos figuras como ser la injuria, que es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona y que serán castigados con multas de 100 a 500 días. La figura de la calumnia, que es otro delito contra el honor, es la falsa atribución de un delito con conocimiento de su falsedad. Las calumnias serán castigadas con penas de prisión que van de 6 meses a 1 año y con multas de 500 a 1000 días. Asimismo, el Código Penal regula las faltas contra el orden público, que pueden ser cometidas productos de la emisión del pensamiento. Entre ellas podemos encontrar alteración del orden público, quienes perturban levemente el orden, como ser la generación de actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, reuniones numerosas, castigadas con la pena de multa de 20 a 40 días. De
desobediencia leve, que es quienes desobedezcan levemente órdenes emanadas por una autoridad o un funcionario, castigadas con multas que van de 20 a 60 días. Gracias. La libertad de expresión es un bien que presupone la libertad de pensamiento, porque ambas libertades se dan a razón de ser de cada uno. Los opresores siempre han encontrado en la prohibición para pensar y para hablar la mejor atmósfera para que todo mundo se vuelva obediente y sumiso por el temor, que agrava la situación de los que no tienen voz. La libertad es un bien que empieza a apreciarse cuando algo o alguien la amenaza. Aumenta su aprecio cuando la amenaza toma forma y aumenta todavía más cuando se ha perdido, pero nunca tanto como cuando se la necesita y no se tiene. En este caso se cumple aquello de lo dicho por Dante, que no hay mayor dolor que el recuerdo de los tiempos felices en la miseria. La persona libre extiende su tolerancia en forma natural a los que les critican, pero nunca deben caer en la permisividad de la intolerancia, de modo que, dadas las circunstancias, la mejor respuesta es el silencio, aún en la provocación extrema. La Constitución de la República es garantista del derecho de la libre emisión del pensamiento, en los artículos 72 y 75, donde le da la libertad a cualquier persona de verter sus opiniones en cualquier medio de difusión sin previa censura, pero a la vez regula los abusos que cometen muchas de estas personas, escudándose en un derecho, dañando los valores éticos, morales y culturales de la sociedad, y en especial de los más vulnerables, que en este caso serían los infantes, los adolescentes, y en términos generales todo lo que es la juventud. También la Constitución de la República en su artículo 72 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, derechos que son vulnerables por aquellos que abusan y pasan los límites que otorga el derecho a la libre emisión del pensamiento, ya que muchas personas confunden este derecho solo por formar parte de una organización o una agrupación social, dañando con la irresponsabilidad de expresar opiniones gravosas. Estaremos hablando de forma generalizada de algunos artículos que estamos tocando de esta ley. Por ello, hacemos mención que los órganos y entidades de la administración pública no podrán en ningún momento vulnerar mediante actos de carácter general o particular las disposiciones para la libre emisión del pensamiento, ni usar su poder para limitar en el ámbito de la administración pública dicho derecho, sino respetar este derecho. Al momento de dictar alguna providencia o resoluciones que desconozcan la libre emisión del pensamiento, pues mantener una pausa o una pauta para que en ningún momento se vulnere esta libre emisión del pensamiento. Reconocer, declarar y no limitar derechos a los particulares si no tienen atribuidas por ley tales potestades. No se pueden ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías al momento de tener una opinión en el ámbito del trabajo, algún tipo de proceso legal, algún trámite administrativo, algún otro caso en particular. No se puede limitar. Los secretarios de Estado, el Ministerio de Ley, Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Presidente de la República, de la Administración Pública Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la Federación, tribunales colegiados,
cortocircuito o en algún tipo de ausencia de alguno de ellos, cuando estén cumpliendo funciones especiales designadas por el presidente o cuando estén inhabilitados para conocer de un ámbito o un asunto determinado, en todo momento se debe mantener y dirigir el poder en el ejercicio de su cargo, cumpliendo a cabalidad la ley del libre emisión del pensamiento por opinión propia o ajena. La libre emisión del pensamiento de igual forma nos lleva a respetar, a cumplir el derecho o normas ajenas que se aplican en nuestra ley de la administración pública, cumpliendo con cada artículo establecido para la gestión actividades necesarias para promover el desarrollo económico, social, dando el respeto mutuo al derecho ajeno en todos los ámbitos como seres con una libre opinión. Y con esto estaría culminando dando una breve introducción de lo que es para la administración pública la libre emisión del pensamiento, ya que en todo momento ninguna ley tiene que contradecirse, porque la libre emisión del pensamiento es un derecho que toda ley debe de